a todos, nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicología a Distancia por la Universidad de Yacambú. El grupo está conformado por Natalie García, Femari Granado, Angélica Orozco, Catherine Marín y mi persona, Ana Rodríguez. Para dar continuidad a la cátedra Psicología de la Sensopercepción de la profesora Carol Yepes, hoy les vamos a presentar el tema de sistemas sensoriales y modalidades perceptivas. Ahora bien, ¿qué es un sistema sensorial? Un sistema sensorial se constituye de unos órganos especializados capaces de captar la información del medio ambiente y transformarlos en una sensación, en una percepción. En el individuo existen unas células receptoras, como la lengua, la piel, que forman los órganos sensitivos que conocemos como el gusto, el olfato, el tacto, la vista. En este caso, ¿cómo se produce una modalidad perceptiva? Es la unión de una célula sensorial que da paso a la sensación y por ende esta última a la percepción. Por ejemplo, cuando el individuo se encuentra frente a una fruta, una manzana por ejemplo, en este caso, él primeramente la observa. Allí utilizaría lo que es el órgano sensitivo, la vista. Puede palparla también. En este caso utilizaría el órgano sensitivo, el tacto. Puede comerla, utilizaría el órgano sensitivo que conocemos como el gusto. ¿Y por qué no? Puede olerla. En este caso utilizaría el órgano sensitivo, el olfato. En síntesis, una modalidad perceptiva se constituye como la capacidad que tenemos todos los individuos de utilizar, bien sea uno o más de estos órganos sensitivos, para captar dichos estímulos y transformarlos en una información hacia sí mismos o bien responder en base a ellos. Ahora bien, las bases perceptivas del habla. El habla es un sistema complejo en el cual los sonidos son escuchados, interpretados y comprendidos. Se dice que el habla es la representación verbal del lenguaje y este posee sus bases anatómicas, neurológicas y psicológicas. Entre las bases anatómicas del habla tenemos que posee una fuente de energía, el aire. Tiene también un órgano vibratorio, las cuerdas vocales. Posee una caja de resonancia, las fosas nasales, la faringe y la cavidad bucal. Tiene un sistema de articulación de sonidos que se encuentra generalmente en la boca, que son las mejillas, los dientes, la lengua, y tiene un sistema regulador de todo este conjunto, el sistema nervioso central. Ahora bien, ¿cómo se produce la voz? El aire pasa de la tráquea a la laringe. Las cuerdas vocales se unen y el glotis se cierra. Luego, estas cuerdas se aproximan a la línea media. De allí viene lo que es la presión del aire de los pulmones y por ende estas cuerdas vocales tienen la habilidad de que se entreabren nuevamente, produciéndose un sonido, la voz. En este caso también el habla tiene sus bases neurológicas que se encuentra en el hemisferio izquierdo, específicamente en el área de la Broca y en el área de Wernicke, que este último debe su nombre que nos descubrió en el siglo XX. Es por ello que actualmente se conciben estas dos áreas como las áreas del lenguaje. Ahora bien, las bases psicológicas del habla. Primeramente, el habla es un proceso netamente cognitivo que da paso al proceso de la comunicación. Y la comunicación es la transmisión de un mensaje del emisor al receptor, en el cual este último responde a dicha información. Ahora bien, las bases perceptivas de la música. La música es un lenguaje universal, es más, ha estado desde tiempos remotos durante toda la historia. Se dice que es un proceso casi innato. ¿Por qué? Porque la madre, cuando el individuo se encuentra en su pleno proceso de fecundación, ésta puede colocar una música y él responder ante dicho estímulo, bien sea a través de una patada en la barriga o a través de una serie de sensaciones internas que le produzca la madre. Por supuesto que la música se
compone de una serie de sonidos y de formas. Es más, las bases perceptivas de la música son iguales a las bases perceptivas del habla, porque su finalidad es la imitación de la voz. Además de que es un proceso también de comunicación en el cual se transmiten unos sentimientos, unas emociones a través de las diversas letras. Y estas, aunadas a las músicas, pues tienen una serie de conjuntos y de reglas. Ahora bien, para continuar con este tema, le voy a dar el paso a mi compañera Fermari Granado. Saludos cordiales, mi nombre es Fermari Granado Hinojosa y les voy a hablar sobre la percepción gustativa, olfativa y táctil. En cuanto a la percepción gustativa, según Coren y Coles, en 1999, señalan que los estímulos físicos específicos para el sistema del gusto son las sustancias químicas que pueden disolverse en agua. En la superficie de la lengua se contienen los receptores gustativos que llamamos papilas gustativas. Como explica Goldstein en 1999, la transducción sensorial se inicia cuando las sustancias saporíferas alteran el flujo de iones a través de la membrana gustativa. Dentro de estas sustancias tenemos 4 grandes grupos de sabores, como son el amargo, el ácido, el salado y el dulce. Dentro de la percepción gustativa, en la ruta que hace hacia el cerebro, tenemos las señales que se transmiten desde la lengua por 2 vías: el nervio de la cuerda timpánica y el nervio glosofaringeo. Además de eso, el nervio vago, que transmite la información a través de la boca y la laringe. Estos 3 nervios se unen en el núcleo del conducto solitario del tallo encefálico. A su vez, viajan al tálamo y a las 2 áreas del lóbulo frontal, como son la ínsula y el opérculo frontal. En los aspectos perceptuales o los atributos perceptuales tenemos a Matlin y Foley en 1996, donde aclaran que lo que nosotros coloquialmente llamamos como sabor no es una percepción resultante de una sola modalidad sensorial, ya que intervienen lo que es la percepción gustativa, en sí con el olfato, la temperatura e incluso la visión, participan en lo que es la percepción gustativa final. Dentro de la percepción gustativa, en el estímulo y receptor, según Goldstein en 1999, afirma que los estímulos específicos para el olfato son las moléculas que se encuentran en el aire y se desplazan hasta la nariz. En la membrana olfativa, dentro de nuestra nariz, se encuentran los receptores olfativos. La ruta hacia el cerebro, como señala Coren y Coles en 1999, los impulsos nerviosos generados en los receptores olfatorios se desplazan en el nervio olfativo, que va directamente al bulbo olfativo, y por el tracto olfativo lateral llegan al lóbulo temporal. En el estímulo y receptor, los receptores en la piel producen por lo menos lo que son 5 sensaciones, lo que es el tacto ligero, la presión, el dolor, el frío y el calor. Tenemos lo que es el receptor y la sensación: el receptor Krause para el frío, el Ruffini para el calor, el Meissner-Pacini para la presión y las terminaciones libres, que son para el dolor. En la ruta hacia el cerebro, la información viaja desde lo que son los receptores de la piel hacia el cerebro a través de los 2 sistemas, que es el espinotalámico y el lenínsco. En el espinotalámico posee fibras pequeñas y es de transmisión lenta. En el lenínsco posee fibras de mayor precisión. Estos 2 sistemas llegan a lo que es la corteza somatosensorial. Dentro de los atributos perceptuales se produce la estimulación de los receptores de la piel, ¿verdad?, de 2 formas: lo que es el tacto pasivo, cuando un objeto es colocado sobre la piel, y el tacto activo, cuando la persona interactúa con el medio ambiente exterior y explora lo que es los objetos tocándolos. Por su parte, el dolor tiene un valor de supervivencia, ya que es una señal de alerta que sirve para proteger el cuerpo de un daño posterior. En relación con la temperatura, existen receptores separados, lo que es para el frío y el calor. Es por ello que no se puede hablar de un sentido único de la temperatura. Es por esto que el calor es más visible, no es más visible, es de mayor sensibilidad en lo que es la parte frontal de nuestra frente, y es menos notorio en la parte de las pantorrillas. Y el frío es más evidente
o es más sensible en la parte del tórax y es menos evidente en la parte de lo que son las extremidades superiores e inferiores, es decir, nuestros brazos y piernas. Le agradezco su atención, muchas gracias y los dejo con mi compañera Catherine Marín. Saludos cordiales, mi nombre es Catherine Marín y abordaré lo que se refiere a la percepción selectiva y percepción subliminal. Para iniciar el punto de la percepción selectiva es necesario recordar que percibimos el mundo exterior a través de nuestros sentidos. La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal. Nadie percibe las cosas del mismo modo. Cuando la percepción se recibe, de acuerdo a nuestros intereses, hablamos de percepción selectiva. Esto se refiere a que la persona percibe de los mensajes a lo que está expuesto aquello que coincide con sus intereses, escala de valores y necesidades. Esto es porque tenemos una capacidad asombrosa para ignorar determinados estímulos y concentrarnos en otros, aunque estén dentro de nuestro campo visual. La interpretación es la última fase del proceso perceptual. Es la que trata de dar contenido a los estímulos previamente seleccionados y organizados. Esta depende de la experiencia previa del individuo, así como de sus motivaciones, intereses personales y su interacción con otras personas. Por ello, la forma de interpretar los estímulos puede variar en la medida que se enriquece en experiencias y varían sus intereses. Así pues, para fundamentar lo anteriormente expuesto sobre la percepción selectiva, tenemos que, según Joseph Thomas Clapper, en 1974, la percepción está parcial o totalmente determinada por las rutinas de las personas, es decir, que lo que perciben habitualmente o sus expectativas son iguales a lo que desean percibir o la recompensa que esperan obtener de la percepción. De esta manera, se fijan estímulos relacionados con sus necesidades actuales. Por lo tanto, si un receptor se les pone una información a la que no es afín, modificará mentalmente su contenido para adaptarla a su propio punto de vista. Esto quiere decir que el receptor interpreta los mensajes de acuerdo a principios subjetivos para ajustarlos a su posición, por lo que estaríamos hablando de la interpretación selectiva. Para demostrarlo, Alport y Postman en 1945 enseñaron a varios sujetos una fotografía que retrataba a un hombre blanco agitando una navaja ante un hombre negro. Al pedirles que describieran la imagen, algunos aseguraban que la navaja estaba en manos del hombre negro. Es así como cada quien percibe su propia realidad. Ahora bien, para abordar la percepción subliminal, es importante primeramente diferenciarla del mensaje subliminal. Primero, el mensaje subliminal se define como mensaje o señal que pasa por debajo del umbral de la percepción. Es inaudible para la mente consciente y audible para la mente inconsciente. Por otra parte, la percepción subliminal se define como el proceso de extracción y análisis de información de estímulos de los que el sujeto nunca es consciente, pero que influye en algún grado en su conducta. La intensidad o tiempo de exposición mínimo necesario para la detección consciente de la presencia de un estímulo se conoce como el umbral de la conciencia. Puede ser transmitido de un modo tan breve como la décima parte de un segundo. Debajo de este nivel se le conoce como estímulos subliminales y es cuando lo único que los sujetos pueden decir al reportar que vieron, olieron o sintieron algo, pero sin poder identificar qué es exactamente. Por el contrario, aquellos estímulos que se encuentran por encima del umbral de la conciencia se denominan estímulos supraliminales, que son aquellos que se pueden traer a la conciencia por el simple acto de atención. Para fundamentar el concepto de percepción subliminal, menciono el estudio realizado en el año 1957 por el publicitario estadounidense James Vicari, quien a través del uso de una máquina que servía para proyectar en una pantalla mensajes invisibles, conocida como taquistoscopio, que estos podían ser captados por el subconsciente. Durante la proyección de la película aparecían fotogramas con el siguiente mensaje: ¿tienes hambre? Come cotufas. ¿Tienes sed? Bebe Coca-Cola. Según Vicari, el resultado fue asombroso, las ventas se incrementaron velozmente. A modo de repaso, la percepción subliminal ocurre por debajo del umbral de la conciencia, es decir, que el individuo está captando en el subconsciente mensajes u objetos que no puede identificar inmediatamente. Y los mensajes subliminales son aquellos que acceden a nuestro sistema cognitivo sin que nos percatemos conscientemente de que esto sucede. Para cerrar, les comento que esta técnica es muy utilizada en la publicidad, ya que han encontrado que el mensaje subliminal, aunque no sea lo suficientemente intenso como para activar la atención selectiva del sujeto, tendrá la suficiente fuerza para influir en el nivel inconsciente y de esta manera incrementar las ventas. Actualmente los intentos de aplicación de los mensajes subliminales están orientados hacia el área terapéutica en el manejo de la ansiedad y la obesidad.
Gracias por su atención. Los dejo con mi compañera Angélica Orozco. Saludos cordiales. Mi nombre es Angélica Orozco y les voy a hablar sobre la percepción y la emoción. La definición de percepción es toda imagen mental que crea el ser humano y que se forma por las experiencias y las necesidades de éste. Esto se da mediante un proceso de selección, organización e interpretación de los sentidos. Sus características primordiales es la subjetividad, la selectividad y la temporalidad. Es subjetiva porque tiene que ver, el ser humano percibe, hace el proceso de percepción de acuerdo a sus necesidades, motivaciones, sus características subjetivas. Es selectiva ya que de todo lo que percibe, lo que está ocurriendo alrededor del hombre, solamente va a seleccionar una parte, y es aquella la que va a prestar atención y va a percibir. Es temporal, ya que se dice que la percepción ocurre en tiempos muy cortos. El proceso de percepción es muy importante para el ser humano, ya que de acuerdo a la percepción que tenga, esa va a ser su realidad. Además, lo que es la publicidad la utiliza para vender productos. ¿Por qué? Porque ella genera propagandas, sean videos, imágenes, que muestran ciertos ambientes que casi todos buscamos, como lo que es el estar bien, estar en familia, sentirse alegre, estar delgado, estar saludable. Cuando hablamos de emoción, cuando uno empieza a indagar lo que es la emoción, se dice que hay diversos enfoques, muchas teorías científicas que han buscado su explicación. Entre ellas se encuentran las teorías filosóficas clásicas, como la de Aristóteles, las teorías psicológicas como la del psicoanálisis y el conductismo, las teorías cognitivas como la de Milken, que habla sobre la inteligencia artificial, y las teorías fenomenológicas como la de Ricord. Todas ellas buscan al final o tienen como incógnita la importancia de lo que es la emoción para la conducta del ser humano. Buscan una respuesta acerca de la objetividad de lo que es la emoción y el significado en la vida humana, cómo ésta influye en nuestra conducta. Cuando hablamos de percepción y emoción, hay una relación muy estrecha, pues para generarse cualquier emoción, primero ocurre un hecho que es percibido por el hombre, y ahí se hablaría de los tres componentes fundamentales de la emoción. El primero son los cambios fisiológicos, que se dicen que son de manera innata, que los tenemos de manera innata, y corresponden a todos aquellos cambios de nuestro organismo, como lo es el sonrojarse, dilatarse la pupila, aceleración del ritmo cardíaco, variación en el proceso de respiración, generalmente se hace más rápida. Todos estos cambios en nuestro organismo serían lo primero que ocurre en el proceso de lo que es la emoción. El segundo componente viene siendo los cambios en los estados cognitivos subjetivos. Cuando hablamos de cognición, hablamos de la facultad de un ser vivo para procesar la información a partir de lo que ya percibió. Esa facultad para procesar esa información, lo que se conoce en esos cambios cognitivos, ahí se genera la emoción. ¿Qué emociones se conocen como las primordiales? El miedo, la sorpresa, la adversión, la ira, la tristeza. El tercer componente del proceso de emoción sería la conducta expresiva. Cuando ya se genera una emoción, esta emoción es expresada generalmente en nuestro rostro, sea de alegría, de tristeza, de sorpresa, de agrado, de desagrado. La función principal de las emociones es que ellas permiten adaptar el organismo al ambiente que los rodea. Y aquí es donde hablamos de la conducta. Entonces la relación entre percepción y emoción es muy importante, ya que van de la mano. Primero se ocurre una para generar la otra. A continuación lo dejo con mi compañera Natalie García.
Buenas tardes, mi nombre es Natalie García y yo voy a exponer sobre la comunicación e interacción social. La comunicación es la acción y el efecto de comunicarse. Es un proceso de interacción social basado en la transmisión del mensaje de un ente a otro a través del nexo, que consiste en la relación y los diálogos existentes entre las personas y el enlace, que es las relaciones existentes entre los objetos en la cual la acción del uno repercute en las características del otro. El proceso de comunicación se da en recibir, procesar y devolver el mensaje. Tipos de comunicación en la interacción social. Está la comunicación humana. La comunicación humana es la que se da en los humanos y esta puede ser la verbal y no verbal. La comunicación verbal es la que se da en la lengua y esta tiene una estructura sintáctica y gramatical completa. Y la no verbal en ella no se da el lenguaje, sino en esta existe un sistema especial de signos y señales, y más que todo es utilizada en las personas con discapacidad. Está la comunicación humana, en todos los seres vivos existe comunicación, y la comunicación virtual es una tendencia comunicativa en la que los usuarios que la adoptan lo utilizan a través de tecnologías comunicativas e informativas. También están los componentes verbales. En los componentes verbales, en ellos se encuentra el contenido, el humor, la interacción con la persona, las preguntas claras y las respuestas que ellas nos dan para ver si están entendiendo o no. Están también los componentes paralingüísticos. Los componentes paralingüísticos son las señales vocales que afectan de manera importante en lo que se dice y cómo va a recibir la persona el mensaje. En ello está el tono de la voz, la fluidez, el timbre, la entonación, el espacio que uno da para que la otra persona también pueda hablar. También están los componentes no verbales, que en ellos no se utilizan las palabras, sino más que todo en la expresión facial, la mirada, la sonrisa, la postura, entre otros. También está en la clasificación, están las auditivas que se da a través de los sonidos, las visuales que se dan a través de la vista y la táctil que es a través del contacto físico entre el emisor y el receptor. También en esta clasificación está la comunicación interpersonal que se da entre una persona y entre un emisor y el receptor de manera directa y es la más primaria y la más utilizada. También está la comunicación masiva, es la que se da a través de medios masivos de comunicación como es la radio, la televisión, el internet, y la comunicación organizacional que puede ser interna y externa. En esta clasificación también está la directa que se da entre el emisor y el receptor y en ella no se utiliza ningún instrumento. También está la indirecta que en ella sí se tiene que utilizar un instrumento o una herramienta para comunicarse. Está la indirecta personal, la indirecta colectiva. Estrategias de comunicación y relación de ayuda. Es igual a mensajes. Para tener una escucha activa, tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Tener contacto visual. Observar lo que la persona dice y cómo lo dice. No interrumpir, no rechazar los sentimientos, no crear juicios previos. Estar pendiente de lo que la persona nos dice y para ello tenemos que decir algunas cosas como que sí estoy entendiendo. También está el empatizar. En empatizar está el desarrollo, el servicio de orientación, la diversificación, la conciencia política. Está también el resumir. El resumir nos sirve para darle a entender a la otra persona que sí le estamos entendiendo. Y también sirve para cortar una conversación sin ser groseros. Está la asertividad. La asertividad nos permite decir lo que nosotros queremos expresar, nuestros ideales, nuestros derechos, nuestros sentimientos sin afectar a las otras personas y sin que ella nos afecte. En estas tenemos las técnicas de disco rayado, la asertividad positiva, la aserción negativa, la asertividad empática, el banco de niebla y la asertividad confrontativa. Tenemos que elegir el momento y el lugar apropiado para decir las cosas y no afectar a las otras personas. También está el mensaje de yo, en el que tenemos que cambiar el tú siempre, el tú nunca, que eso generaliza
por concretar el por qué le estamos diciendo eso, expresar nuestros sentimientos, el por qué expresamos nuestros sentimientos y concretar también lo que queremos decir a fin. Para terminar una conversación es siempre terminarla con una sonrisa, ya que con ella se puede dar el principio de otra buena conversación y puede alejar los prejuicios o los problemas que pudieron haber causado en esa conversación. Gracias.